vienen a participar los factores de la coagulación. Los 12 factores empiezan a activarse para poder tapar todo esto. Ustedes cuando tienen un corte, que por cierto, si es pequeño, fácil delegada, ¿no? Que por cierto, si un corte es pequeño, nuestro organismo lo resuelve. ¿Sí o no? Uno se corta y dentro de unos minutos ni sangrado, ¿sí o no? Pero si el corte es muy grande, en un vaso grande, ahí no se puede. Ahí se necesitan medicamentos o que el cirujano te suture, ¿no? Porque es demasiado grande y no se puede. Pero cuando la puerta está abierta, jóvenes pasan, ¿ya? Porque si no interrumpe. Si la puerta está cerrada, ya, bueno, debe ser por algo, ¿no? Entonces, como les digo, eso es lo que hacen las plaquetas. Van, tapan, ¿no? Son como su mismo nombre, ¿no? Como placas, plaquetas, por eso se llaman plaquetas, ¿no? Imagínense que esto sea una arteria, se cortó, las plaquetas van a venir así, tapar esto de acá. Luego, gracias a los factores de la coagulación, se ponen fibrinas y todo la herida queda tapada y ya no sangra. Eso es en una persona normal, que no tiene problemas de la coagulación ni de las plaquetas. ¿Se dan cuenta? Miren a dónde ya. Las personas que tienen pocas plaquetas, ¿ustedes creen que va a poder tapar una herida? Sangra, ¿no? Y las personas que tienen problemas de los factores de coagulación, los hemofílicos, por ejemplo, que ellos no producen el factor 8 y 9, ¿ustedes creen que va a poder tapar eso? No, va a sangrar. Entonces se dan cuenta, eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? O nuestro organismo de forma normal trabaja así. Pero cuando ustedes, ¿no? Hablando ya de una enfermedad, ¿no? Miren, nosotros al consumir mucho realmente colesterol, ¿no? Mucho colesterol, esto se va acumulando y ese es el tema de hoy, ¿ah? ¿No? Ese es el tema de hoy. ¿Tienes un para borrar? Ya está bien. Mucho. Me estás dando todo. Mucho, ya demasiado. Entonces, miren. Yo les dije que la otra semana me tienen que traer los factores de la coagulación porque tienen que saber. Como les digo, hay dos vías, la extrínseca y la intrínseca, ¿no? Hay factores que son dependientes de la vitamina K, por eso es que es importante que nosotros consumamos productos que tienen vitamina K. ¿En qué productos hay vitamina K? La farmarina. ¿Qué color? Verdes. Pues es la importancia de consumir productos que tienen hojas verdes, todos los vegetales tienen. Y esta vitamina K, miren, ingresa y a nivel del colon, gracias a la bacteria llamada Escherichia coli, gracias a esa bacteria, esa vitamina K inactiva se activa. ¿Se dan cuenta que necesitamos a nuestra bacteria llamada Escherichia coli para que nuestra vitamina K se active? ¿No? Esa Escherichia coli es la que genera más infecciones urinarias en las mujeres. ¿Dónde está? En el intestino. ¿Ya? Entonces, por eso esta Escherichia coli actualmente hay gran resistencia de los antibióticos a esta bacteria. ¿Ya? Entonces, miren, se dan cuenta de la importancia de cada uno de ellos. Ahora, nosotros, eso es en forma normal, pero imagínense, nosotros tenemos a las arterias sobre todo, nosotros tenemos en nuestro cuerpo los vasos sanguíneos. ¿Cuáles son? Tenemos por un lado los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. En la linfa, ¿qué abunda? Los glóbulos blancos, por eso es de color medio amarillento la linfa. Pero en otro lado tenemos a los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos están formados ¿por qué? Por las arterias, las venas y los capilares, ¿no? Arteria, capilar y vena. Pero miren, los trombos, ¿dónde se forman más? ¿Dónde obstruyen? ¿Dónde dañan más? ¿En las arterias o en las venas? En las arterias. Pero ¿dónde generalmente se forman? En las venas. ¿Y cuál es la diferencia entre una vena y una arteria?
Ustedes que comen bastante animales. La arteria es un poquito más gruesa y la vena es más delgada. Bueno, tienen una idea. ¿Cuál es la característica si ustedes, por ejemplo, comen algún animal, ¿no? ¿Cómo es la arteria? La arteria es gruesa. Más gruesa, y aparte su luz sigue abierta. En cambio la vena, como tiene poco músculo, su luz se cierra. ¿Ya? Aparte de ello, la arteria, pues como está sometida a alta presión, tiene que ser más musculosa. En cambio la vena, como está sometida a baja presión, no necesita ser tan musculosa. ¿Ya? Ahora, tanto la arteria como la vena tienen 3 capas. ¿Ya? La capa externa se llama la túnica externa. Qué fácil, ¿no? La media se llama la túnica media. Y la interna se llama túnica interna. Bueno, eso es lo fácil, pero ustedes tienen que saber los nombres un poco más complicaditos, ¿no? A la túnica interna o a la capa interna se la llama íntima. ¿Ya? Íntima, así se llama. La túnica interna o capa interna o íntima. La túnica media, ¿no? Se la llama muscular. La túnica media o muscular. Y la túnica externa se llama adventicia. O sea, no he dicho adventista. Adventista. No he dicho adventista. Dije adventista. Por payaso. Adventicia, profe. No he dicho adventista. Miren, los vasos sanguíneos, sean venas, arterias, tienen 3 capas. La más interna, vamos a dibujar a la túnica media, y la última, la túnica externa. Ustedes van a encontrar en los libros, cuando revisen, estas tienen los siguientes nombres. La capa externa, también llamada túnica externa o adventicia, así, adventicia. ¿Ya? La capa media es llamada túnica media, igual media, que es lo mismo a decir muscular, así, muscular. Y la túnica interna, o capa interna, si capa interna, igual a túnica interna, es igual a decirle la túnica, la íntima. ¿Ya? Así como escuchan ustedes, íntima, igual, íntima. ¿Ya? Entonces esas son las 3 capas que tienen nuestros vasos sanguíneos, ya sean arterias o venas. Esas 3 capas. Miren, a nosotros más nos gusta usar, no tanto que nos gusta, sino que más utilizamos estos nombres de acá. Y eso es lo que ustedes también van a ver siempre. Esta. ¿Ya? No usamos mucho esta de acá, esta de acá, no usamos mucho, ¿no? Usamos más la adventicia muscular o íntima, o también usamos de modo moderado llamarle túnicas. ¿Ya? Entonces ustedes van a ver, eso que usen capas, bien difícil, ¿eh? Sabemos que son capas, pero no lo usamos. Usamos más la túnica, o en su defecto la íntima, ¿no? Ahora, miren, nosotros tenemos 2 tipos de colesterol. No solo 2 tipos, ¿eh? Tenemos 4 tipos de colesterol. ¿Ya? Ustedes cuando, por ejemplo, miren, acá vamos a hacer. No se olviden, la otra semana les voy a preguntar cuáles son los factores de la coagulación K dependientes, qué factor comienza la vía extrínseca, la vía intrínseca, ¿ya? Extrínseca, la vía intrínseca, dónde actúa la heparina, dónde actúa la warfarina, dónde actúa la aspirina, el clopidogrel, esas son cosas que ustedes saben. Clopidogrel, ya. ¿Ah? Clopidogrel.
Clopidogrel. Ya. Clopidogrel, dice. Jóvenes, tal vez no les dije, miren, justo esto quiero que, justo ahí vamos a llegar, ¿ya? Miren, esto de acá es un vaso sanguíneo, ¿no? Esto es todo, ¿no? Imagínense acá es que está la parte, acá hay otra túnica, ¿no? La íntima, aquí tenemos a la media y aquí está la muscular, ¿ya? Miren, este es un vaso sanguíneo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros consumimos grasas? ¿No? Miren, nosotros tenemos, cuando pedimos el perfil lipídico, tenemos lo que viene a ser el colesterol y por otro lado tenemos al triglicérido, ¿no? Triglicérido. Miren, lo que más a nosotros nos implica es el colesterol. Este famoso colesterol es de origen animal. Esto no, esto más bien en los carbohidratos. Aquellos que consumen una gran cantidad de harinas, panes, son los que tienen a veces triglicéridos altos. No echen la culpa que si les salen sus resultados triglicéridos altos, digan, porque como bastante cerdo o no sé, algún animal. Entonces no es así, por si acaso. Entonces es porque de repente estás consumiendo mucho carbohidrato, ¿ya? Entonces eso. Ahora, nosotros tenemos 4 tipos de colesterol. El colesterol malo, ¿cuál es? A ver, acuérdense. HDL. ¿Cuál es el colesterol malo? A ver, los que han faltado el día del partido. A ver, los que han faltado, a ver, de esta fila, de allá, los 2 últimos han faltado la semana pasada. LDL. ¿Qué es el LDL? A ver, Consuelo. Malo, bueno, regular, ¿cómo es? Malazo. El LDL es el famoso colesterol malo. El HDL es el colesterol bueno. El IDL es el colesterol intermedio. Y el VLDL es el colesterol, ¿no? Este es el colesterol de muy bajo peso molecular. Este es de peso molecular intermedio, ¿no? Este está todo en inglés, pues, ¿no? Colesterol de bajo peso molecular, de alto peso molecular, de intermedio peso molecular y de muy bajo peso molecular. En el hospital, casi esto de acá no nos reporta. Siempre nos reportan de esto y esto, ¿no? Entonces, de LDL, HDL, high, ¿no? High. O sea, está todo en inglés. Eso es de inglés, pues. LDL, HDL, PLDL, todo está en inglés. Ya nosotros lo hemos castellanizado, ya es parte nuestra, ¿no? Pero si queremos leerlo, este es un colesterol de muy bajo peso molecular, ¿no? Low, ¿no? Aquí es de alto peso molecular y este es de bajo peso molecular. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa en nuestro organismo? Cuando nosotros consumimos grasas saturadas, ¿a qué me refiero grasas saturadas? Ustedes cuando han llevado química han visto, ¿no? Grasas saturadas son aquellos que están así, ¿no? Por ejemplo, con triple enlace, con doble enlace, bien unidos, ¿no? Entonces eso no es fácil romperlo, ¿no? Y eso es lo que abunda, ¿dónde? Abunda en el cerdo, aquellos que les guste el chicharrón y toda esa carne de cerdo, ¿no? En el pollo, en la res, o sea, en todos los animales, hasta en el cuy, ¿no? A algunos les gusta el cuy, entonces en ese animal también existe. Bueno, ¿lo cierro o lo dejo abierto? Ciérrelo. Ya, entonces, como les menciono, ese colesterol, o sea, sobre todo en nuestro organismo trabajan 2. El colesterol malo, ¿qué es lo que hace? Miren, el colesterol bueno, comencemos por el bueno. El colesterol uno consume, ya, consume el alimento y a nivel del intestino, todo el alimento se hace líquido, ¿sí o no? De ahí se va a la sangre y en la sangre va a circular, ¿no? Los colesteroles.
¿Qué hace el colesterol, la lipoproteína de bajo peso molecular? Así se llama, LDL, lipoproteína de bajo peso molecular. Esta agarra al colesterol, ¿no? Colesterol malo, ¿no? Esto se va a depositar en los vasos sanguíneos. Eso es lo que hace el colesterol malo. Agarra, ¿no? Y se queda en los vasos sanguíneos, en todos los vasos sanguíneos de todo tu cuerpo. En cambio, el colesterol bueno, ¿qué hace? Se lo considera como el basurero. ¿Qué hace el basurero? Recoge. Entonces, el colesterol bueno, todo el colesterol, el HDL, todo el colesterol que ha sido depositado en los vasos sanguíneos lo recoge y lo lleva hacia el hígado. Así hace, eso es lo que hace el colesterol bueno, recoge el colesterol, o sea, el HDL recoge el colesterol que está en todos los vasos sanguíneos y lo lleva al hígado. En cambio, el colesterol malo recoge el colesterol y lo deja en todos los vasos sanguíneos. Por eso se llama malo. Es malo porque al colesterol lo deja en tus vasos sanguíneos. En cambio, el HDL es bueno porque lo lleva al hígado. Pero hay personas que tienen hígado graso. Entonces, así su colesterol bueno esté trabajando, su hígado no trabaja bien, ¿no? El HDL trae, lo lleva al hígado y el hígado cada vez grasoso no puede metabolizar. Entonces, así tengan ustedes gran cantidad de colesterol bueno, si no se alimentan con mucho producto de origen animal, el problema es pues ir depositando, ¿no?, lo que vienen a ser el colesterol en diferentes partes del cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa? Miren, si ustedes siguen consumiendo en gran cantidad las grasas, no creo que ustedes tanto, sobre todo los pacientes, acá en Perú no vemos obesos, ¿verdad? No hay tanto, pero no es tanto, ¿no? Por ejemplo, en Norteamérica van a ver obesos así, obesos así, ¿no? La verdad, ¿no? Acá en Perú también se está viendo ahora por el sedentarismo, pero no es tanto, a pesar de todo. Pero no por ello vamos a decir que ustedes se vuelvan obesos, ¿ya? Si están en esa tendencia, hay que hacer ejercicio. Les digo esto porque es un tema cardiovascular, ¿eh? ¿Cuáles son los factores que alteran el proceso cardiovascular? O sea, nuestro tema de hoy es hablar de la hipertensión, arteriosclerosis e infarto. Estos tres comparten lo mismo. ¿Cuáles son los factores para desarrollar eso? A ver, número 1, el sedentarismo. Ustedes que llegan al trabajo y no se mueven hasta las 5, ¿no? Así es, ¿no? Ya, entonces el sedentarismo, número 1. 2, ¿qué más? Que les encanta a muchos. ¿No, Consuelo? Bebidas alcohólicas, ¿no? Tabaco. Se amanecen, ¿no? Estudiando, dicen, bueno, no sé. Entonces, el tabaco, el alcohol, el sedentarismo, el consumo de grasas, ¿ya? Esos son los grandes factores cardiovasculares. Y por cierto, lo puedes mejorar, ¿sí o no? Y por ahí también hay alguien más, el excesivo consumo de sal. Así es que si a ustedes les gusta la comida con mucha sal, empiecen a disminuirlo, ¿no? Porque la sal aumenta la presión arterial, entonces la sal hay que bajar, ¿no? Entonces, esos son los factores, ¿no? Excesivo consumo de sal, consumo de grasas, colesterol y triglicéridos, aparte de ello el sedentarismo, el tabaco y el alcohol, y si tienes una enfermedad como la diabetes. Tienes la diabetes, bueno, eres candidato a desarrollar esas enfermedades, cualquiera de ellas, ¿no? Entonces, bien, lo que hace el colesterol malo es, ¿no? Bien, él va depositando así, imagínense, ¿no? Esta es la íntima, aquí en la íntima trabaja, o sea, en la no trabaja tanto en la adventicia ni en la media, o sea, viene el colesterol malo y deposita ahí, ¿no? Otra vez tú sigues consumiendo y depositas, y sigue, ¿ves? ¿No? Eso es lo que hace el LDL. Viene el LDL y va depositando así, en la íntima. En cambio el HDL viene y lo va recogiendo y se va llevando.
Pero si tú consumes demasiada cantidad de grasa, el HDL no se va a abastecer, ¿no? Entonces así ustedes siguen consumiendo, ¿no? Siguen así, ¿no? Y miren dónde ya está, ¿ven? Cada vez más, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ven? Y siguen consumiendo, ¿no? Esto en un momento dado, ¿no? Incluye toda la íntima y esto se hace como si fuera una nueva capa, ¿ven? Aquí se va depositando, ¿ven? Así. Y ustedes siguen consumiendo, no obedecen, ¿no? Siguen consumiendo, ¿no? Y siguen, ¿no? Entonces ya miren, si ustedes se ponen a ver, este era un vaso sanguíneo, ¿no? ¿Sí o no? Este era un vaso sanguíneo y la verdad es que los trombos, ¿no? Se van formando así, en diferentes partes de su cuerpo. Imagínense que esto sea en su corazón. Sobre todo se van acumulando en los vasos más pequeños. También hay en tu aorta, una aorta grande también, pero un poco difícil que tú hagas un infarto, ¿no? Más se van ubicando en vasos pequeños. Y el corazón, pues, como es tan musculoso, ¿no? Sus vasos no son tan grandes y ahí se va obstruyendo. Ahora, ustedes cuando ya la persona comienza con la angina, con los dolores de pecho, hay personas que tienen dolor de pecho cuando hacen un esfuerzo, ¿sí o no? Hacen un esfuerzo y les duele, ¿no? Esta parte, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que ya tengan así, ¿no? El detalle es que ustedes saben que la sangre normal circula, ¿sí o no? La sangre circula. Aquí la sangre, como todavía hay luz, tiene un poco de dificultad al pasar, ¿no? Pues es que te da la angina, ¿no? Hay dificultad al pasar, porque miren, el espacio es pequeño, ¿no? Pero la sangre sigue pasando. Entonces, realmente, eso es en las anginas estables, ¿ah? En las anginas inestables, ¿no? El dolor a veces es mayor. El dolor es mayor, dura más de 20 minutos, ¿no? Entonces está allí, ¿no? A veces con esfuerzos mínimos. Entonces, si uno tiene dolor torácico, con esfuerzos mínimos hay que ir pues, a hacerse un estudio, ¿no? Hay que tengas vasos sanguíneos obstruidos, sobre todo cardíacos, y te tenemos que hacer cateterismo, limpiarte todo esto, o ponerte un stent, ¿no? Para poder mejorar y tú puedas seguir, tu sangre pueda seguir circulando de modo normal, como siempre, ¿no? Entonces, miren, así es como se va formando el ateroma. Este es un ateroma, ¿no? Se va formando y cada vez va obstruyendo la luz, ¿ya? Va obstruyendo la luz y tú, normal, sigues, ¿no? Mientras no te das cuenta, esto sigue. ¿Qué es lo que pasa cuando ya se va a formar el trombo? Miren, muchas veces como, el ateroma es tan grande que se ha ido formando. Antes de esto, miren, los síntomas clínicos, y sí o sí se tiene que operar, es cuando el ateroma ha obstruido más del 70% de tu luz. ¿Ya? Si esto ha obstruido, acá por ejemplo el ateroma está más del 70%, ¿no? Ya no le queda nada, ¿eh? Más del 70% está obstruyendo, ¿no? Miren, si es más del 70%, sí o sí debes operar. No hay vuelta a quedarse, te tiene que operar. Si es menos del 70%, todavía se piensa un poco, ¿no? El paciente está en observación. Pero si es más del 70%, no. Tiene que operar. ¿Ya? Miren, lo que pasa siempre es lo siguiente. Como este ateroma cada vez va creciendo, se rompe. Se rompe la placa de ateroma. Imagínense que aquí se rompe la placa de ateroma. ¿Y qué les digo? Como ustedes o todo paciente, se rompe la placa de ateroma, o sea, se rompe, y ustedes saben que esta era la íntima, ¿sí o no? Se ha roto la íntima. Entonces esto empieza a sangrar. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Como empieza a sangrar, vienen las plaquetas, ¿no? Las plaquetas vienen todas y empiezan a tapar esto, ¿no? Y en su intento de tapar las plaquetas, ¿qué hacen? Miren, obstruyen toda la luz. Ese es el problema. Obstruyen toda la luz.
Y las plaquetas no solas, ellas se quedan. Vienen los 12 factores de la coagulación a tapar esto, la fibrina, ¿no? Y todos empiezan, ¿no? Inconscientemente ellos están tapando un vaso sanguíneo, pero no saben que están obstruyendo toda la luz. Eso es el problema, pues en un infarto cardíaco. Obstruyen toda la luz y si no lo recanalizamos, imagínense, toda esta parte de acá, del tejido, no recibe sangre, se muere. No recibe sangre, pues no recibe sangre. La sangre solo llega aquí, solo llega ahí nada más y no puede pasar. Entonces, ¿no? En este caso el paciente se va a quedar, pues lógicamente, sin un buen flujo sanguíneo en esa parte del tejido y el paciente, si no lo curas, en el momento no lo operas, se muere. Eso es lo que pasa siempre. Pero en el hospital, cuando llega el paciente con un problema de infarto, ¿qué hace el médico? De frente lo coloca, lo lleva a sala de operaciones, ¿así? No, tampoco hacen masaje de frente. Depende, pues, cómo viene. A veces ya viene con el paro cardiorrespiratorio y haces el masaje. Pero si viene por un dolor torácico, lo que haces es darle aspirina y clopidogrel. Agarra, le das 3 tabletas de aspirina, 300 miligramos, y 4 tabletas de clopidogrel. Lo cargas al paciente. ¿Y para qué? Recuerden que la aspirina y el clopidogrel, el ácido acetilsalicílico de la aspirina y el clopidogrel, se le dan estos dos, porque actúan en diferentes lugares. Estos dos se le carga al paciente. Aspirina y clopidogrel. ¿Qué hacen? ¿Ellos qué hacen? Evitan que la plaqueta vaya a la lesión. Por eso se llaman antiagregantes plaquetarios. O sea, ustedes saben que al romperse esto, las plaquetas van a ir. Pero ¿qué hace la aspirina y clopidogrel? Dicen no, que no vengan las plaquetas. Evitan que la plaqueta que están viniendo, ¿no? Si hay una lesión, las plaquetas de donde sea van a la lesión, ¿no? Entonces, las plaquetas están por aquí, están viniendo al lugar. ¿Qué hace la aspirina y el clopidogrel? Dicen no vienen, ahí se quedan. Entonces, eso es lo que se hace en el hospital, ¿no? Antiagregantes plaquetarios. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros inicialmente, ¿ya? En un paciente. Entonces, luego usamos los trombolíticos, que cuestan 2.500 soles, cuesta una ampolla, 5.000 más o menos se gasta. Es en un MINSA, en una clínica debe estar cada ampolla, siquiera 5.000 a 10.000 soles. O sea, tener infarto no es barato. Así es que ni estén pensando en eso. Claro, ¿no? Por eso a partir de ahora todos hacer ejercicios, ¿no? Comer poca sal, menos alcohol, ¿no? Alcohol, tabaco, cigarros. Entonces, como les decía, nosotros usamos en el hospital los trombolíticos, que de acuerdo a las guías, los trombolíticos deben usarse antes de las 3 horas. Por ejemplo, el paciente viene con un intenso dolor que recién es 3 horas, ahí se usa, porque si usas pasadas las 6 horas ya no va a romper ese coágulo, puede darte una hemorragia cerebral peor. O sea, no por el hecho de que el paciente, no, tienes que ver cuántas horas, eso es lo que a nosotros nos importa como médicos, cuántas horas estás, ¿no? La mayoría de mujeres llegan más tarde, ¿no? Por eso es que la mayor cantidad de pacientes mueren más de las mujeres, ¿no? En infartos, por ejemplo, mira, en infarto cardíaco, el que presenta a partir de los 40 años en adelante es el varón. O sea, el varón es un factor de riesgo para infarto cardíaco. Claro, en varones es más frecuente. En las mujeres también, pero aparece más tarde. En los datos epidemiológicos, los que tienen más son los varones, pero son los que mueren menos. En cambio, las que tienen menos son las mujeres y son las que mueren más. Entonces, ¿a qué se debe eso? Delegar, ¿a qué creen? ¿Ah? No le da la importancia
quiere, ¿no? Se siente mal y tal vez no. Exactamente, en la mayoría de mujeres lo que pasa es que les está doliendo y dicen no, o sea, soportan y cuando ya la enfermedad está en las últimas recién va, ya no se puede hacer nada. En cambio, en la mayoría de varones no pasa eso. Sienten ese dolor y van al hospital, entonces los podemos salvar. Claro, si es un dolor real, en el hospital mira de emergencia, que casi mismo al cual voy, por ejemplo, lo que se ve ahí, por ejemplo, en la sala, se ve en la sala de observación una gran cantidad de pacientes mujeres, una punta, porque vienen por cada cosa, ¿no? Cosas, ¿verdad? A veces sencillas, porque se han peleado, no sé, por cosas obvias, bien, ¿no? En la otra sala es la sala de varones. Vienen los varones, pero la mayoría de varones vienen por algo real. Es la verdad. Aunque también hay un grupo de varones que vienen también por cosas tontas, ¿no? Pero la mayoría vienen por algo real. Entonces, ¿no? En cambio, bien, en el caso de las mujeres, el porcentaje que viene por algo real, ¿no? Vienen ya cuando la enfermedad muchas veces está complicada, ¿no? Entonces, imagínense, ya no se puede hacer muchas cosas. En cambio, en el varón, por ejemplo, que tiene un dolor torácico, porque el dolor del infarto es un dolor comercialmente aplastada, no te deja respirar, que tiene así un dolor opresivo, que a ustedes les duele en un momento dado, un dolor torácico, pero aparte es solo osteomuscular. Pero aparte es solo osteomuscular, porque el dolor del infarto es un dolor que te aplastan así, ¿no? Te oprimen así, no te dejan respirar. Entonces, si tienes ese tipo de dolor, no vas a esperar de que es algo sencillo, ¿sí o no? Tienes que ir al médico para que no te pueda dar el tratamiento, porque puede ser un infarto. Entonces, nosotros usamos la aspirina y el clopidogrel. Si el paciente ya pasó las 6 horas, ya no usamos un trombolítico. Si es menos de las 6 horas, idealmente dentro de las primeras 3 horas, usamos el trombolítico, que su trabajo del trombolítico es romper esto. Rompe todo eso y solucionado, recanaliza ese paso sanguíneo. ¿Qué producto tenemos en el mercado y que es muy bueno? El famoso Alteplase, así se llama, ¿ven? Alteplase. Este es un trombolítico. Ese Alteplase es lo que tenemos, ¿no? Se tiene que buscar 2 ampollas al paciente. Más o menos, como les digo, en el MINSA está 2.500 soles. Ya, 2.500 soles. Tenemos que usar 2, son 5.000 soles. Y eso sin contar los otros medicamentos. O sea, por eso tener un paciente infartado es caro. Muy barato. Y el CIS ¿Lo cubre? Bueno, anteriormente el CIS lo cubría porque, bueno, por la cuestión política del anterior gobierno lo cubría, ¿no? Pero al final el CIS quedó endeudado. Ahora no hay el medicamento, tienen que comprarlo. En las farmacias cuesta caro. Un infarto realmente es bien caro, ¿eh? En un MINSA gastará 10.000 soles. Y eso, en una clínica son como 20.000 a 30.000 soles a Bueno, en el E-Salud, su colega dice, en el E-Salud, como tú pagas mensualmente, tiene que ser gratis. Entre comillas, gratis, pero si no hay, también están No, desabastecidos. en el E-Salud sí Siempre hay el Alteplase, sí hay. Pues si tienen seguro, mejor vayan al seguro y no al MINSA, porque al MINSA lo saturan, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que les quiero mencionar de esta parte. ¿Ya? Entonces ya conocen a la Alteplase, a la aspirina, al clopidogrel, a la warfarina, a la enoxaparina, a la heparina, ¿no? Que son medicamentos que ustedes lo van a conocer y lo van a manejar. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver